Hace poco más de una década, en Costa Rica apenas se iniciaba a hablar del término CrossFit. Surgieron gran cantidad de espacios para el entrenamiento, se comenzó a desarrollar la cultura del Open y los primeros atletas fueron abriendo el camino internacional. Hoy es un movimiento, un estilo de vida y una comunidad que día a día afronta los retos de los nuevos tiempos. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Quiénes fueron los pioneros y cómo? Yo soy terapeuta físico, trabajaba en un gimnasio de una cadena grande de gimnasios normales, tradicionales, y mi antiguo ex jefe me dice: Mae, hay un curso en Estados Unidos, vos que tenés la oportunidad que tu familia te apoya económicamente. Decido irme para allá a formarme, no conocía absolutamente nada de lo que era CrossFit y me voy para allá a certificarme, lo pego con unas vacaciones. Y fue bien loco porque fue en el gimnasio de Jason Khalipa en San José, California, que era uno de los fundadores o uno de los primeros en hacer esto. Y era como verlos a ellos entrenar y todo era como bien impactante. De alguna u otra forma uno venía de un gimnasio, de hacer gimnasio tradicional. Y nada, saco el curso por allá, me quedo estudiando y conociendo un poco el sistema 3 meses más, para volver a regresar aquí a Costa Rica y volver a trabajar en el gimnasio en el que estaba. Empecé dando un par de clases como más funcionales, más TRX, más HIIT, como se llamaban en aquel momento. Y nada, en aquel momento la marca era muy estricta en el sentido de que si decías que dabas CrossFit tenías que ser no solo certificado, sino pagar sobre la marca. Y en aquel momento la parte legal era bien dura con eso. Entonces yo dije, no. Yo al ser certificado de CrossFit no podía estar dando clases y no pagaba la afiliación, que ahora podemos entrar más en detalle. Y al final yo dije, como me salió una oportunidad por abrir mi propio negocio con un ex jefe que tuve, un ex socio, y nada, y ahí empezó la historia. Nosotros éramos a prueba y error, y a como lo veíamos y a como lo tratábamos de hacer, casi que básicamente a puro corazón. Y en el camino íbamos aprendiendo con cosillas que podíamos ir agarrando, pero definitivamente no teníamos este músculo de conocimiento que tenemos ahora, cosa que es una ventaja muy grande para las nuevas generaciones, que ya vienen con mucho conocimiento, con mucha experiencia ya de atrás, y entonces vienen muy bien formados. El CrossFit llegó a nuestro país de la misma manera en que empezó en muchos lugares del mundo, en un garaje, en un espacio improvisado, con grupos de amigos que se reunían para entrenar algo que desarrolla la competencia y deja de lado las rutinas desgastadas de los métodos de entrenamiento habituales. Dentro de los primeros boxes podemos citar Snaga en Santa Ana y CrossFit Escazú. Sin embargo, a lo largo del país surgieron otros espacios donde los retos diarios, el desarrollo de la técnica y la pasión fueron pilares indiscutibles para que más y más atletas se fueran sumando a este método de entrenamiento. Sí, la oportunidad mía me salió saliendo de este otro gimnasio que trabajaba. Yo pensé en quedarme mucho tiempo más ahí porque la formación técnica era bastante buena y tenía clientes personales, y salió esta oportunidad para abrir este negocio. Y yo le dije a mi ex socio: yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir generando. Y pues bueno, él encontró la bodega que estaba aquí a 600 metros de lo que se conoce hoy en día como Snaga. Y justamente, de hecho, los colores de las mismas bodegas tienen los colores de hoy en día, que es naranja y gris. Y por eso agarramos esos colores, porque todas las bodegas tienen ese color. Y abrimos en octubre del 2011. Y nada, fue realmente, como yo siempre digo, echarme al agua, porque no se conocía nada de eso aquí en Costa Rica. En aquel momento se llamaba CrossFit Escazú y no sabíamos qué iba a hacer, cómo iba a aceptarlo el público, la gente que hacía ejercicio. Y al principio fue como todo, ¿verdad? Al principio apoya a la familia, apoyan los amigos. Creo que se regó muy rápido la bola entre toda la gente,
y fue un boom muy rápido, tanto así que no estuvimos mucho tiempo en la otra bodega porque quedó muy pequeña y era una locura en los parqueos y la gente obviamente se quejaba de la par, que tanta gente, que aquí, que allá. Entonces decidí trasladarme a lo que se conoce hoy como Snaga, que también ya no somos un CrossFit, que de hecho podemos hablar un poco de eso después. Y así empezó, pero fue como bastante rápido ese incremento de gente o de popularidad. Lo que empezó como un pequeño grupo de entusiastas, pronto se transformó en una red de boxes que marcaron el inicio de una verdadera comunidad fitness en Costa Rica. El box se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde se sudaba, pero también donde se formaban amistades y se construía comunidad. La comunidad de hoy en día es más amigable. Para mí, digamos, la comunidad de antes era muy celosa. De ellos tienen esto, nosotros tenemos esto, nosotros somos los primeros, ellos no. Y siento que había más roce. ¿Por qué? Sinceramente, no tengo idea. Pero para mí, eso es lo que siento, que ahora hay más comunidad que antes. Yo siempre he dicho que la parte de comunidad es interna en el box. Eso es lo que yo creo, por lo que he vivido en estos años, ¿no? Obviamente uno tiene cierta relación con ciertas personas y que se lleva mejor y convive súper bien, pero la comunidad esa que siento que CrossFit se jacta es la comunidad, pero en el box como tal. Porque a veces las relaciones entre boxes no es como para mí, no es como la ideal o más amigable. Ahora es mejor que antes. Y nosotros éramos parte de la CL de Tomás. Éramos un grupo que entrenábamos para las competencias que hacía Tomás. Cuando Tomás hizo la primera World Games, se llamaba, hicimos la primera, yo competí en esa competencia. Bueno, voy a 506 a entrenar y ahí comienzo a ver a la gente de ahí que no era tan pipi y no era tan mala gente. O sea, Diego Vélez me recibió muy bien, lo conocía a Javier. Javier no hablaba, solamente iba, daba su clase, entrenaba, iba y nos íbamos. Lo conocí a Juan Vargas, a la gente de ahí, y me pareció un ambiente bonito. Ya cuando regreso el día siguiente a entrenar a CrossFit de Escazú, a la gente en ese entonces había como te fuiste, o sea, no había esa cuestión de comunidad realmente. Te fuiste, no me atendieron como yo quería en un lugar y me pasé a 506 a entrenar ahí. Ahí hice muy buena amistad desde ahí entonces con Javier y Juan, y me acuerdo que yo llegaba a entrenar con ellos. Después de eso, competencias empezaron a hacerse varias. 506 empezó con el RX Challenge en lo que es ahora Parque Viva, creo que siempre fue Parque Viva. Nunca gané, siempre fui segundo en equipo, segundo en individual. Y de eso es lo bueno de las competencias, que dan grandes amistades. Entonces usted conocía gente, a la fecha que es un gran amigo mío, Alain, de Panamá. He competido con él muchísimo en competencias como Copa. Siempre nos va bien en Copa, gran pareja, ya nos conocíamos un montón. Ya en ese entonces estaba 506, Escazú, que era la casa, CrossFit del Este. Se me escapan dos boxes más, Complex, que era de Manrique, que era un box, y me falta uno más que ya me voy a acordar en el transcurso, se lo digo. Comenzaron ellos en esa competencia, me acuerdo que ganó Javier, quedó segundo, creo que Juan compitió, creo que sí. Y en mujeres estaba Erika Césped todavía, y todavía estaban saliendo todas las nuevas camadas que venían de 506, que ahí estaba Priscila Di Palma, Katy, que fueron el equipo que después de 506 llegaron al primer regional, que clasificó 506 por primera vez a un regional para ir a los Games, que era Juan Vargas, no me acuerdo el nombre de la pareja, Priscila Di Palma y Katy. Ellos se fueron allá a representar a Costa Rica. A mí el deporte siempre ha sido como una pasión, y el hecho no solo del deporte, sino el hecho de competir como tal. Entonces yo antes hacía triatlón, hice un cambio muy abrupto de deporte de triatlón a CrossFit, había dado el salto a élite de hecho.
pero por razones ajenas y comités que a veces apoyan o no, entonces era como cumpliendo 18 y muchas gracias, nos sirvió para Juegos Nacionales, ya chao. Y yo hice el cambio a élite en ese proceso. Entonces me sentí ahí como una atleta un poco desamparada, por así decirlo. Y en ese momento mi mejor amigo entró a ser coach en un box, ahí en Santo Domingo. Y entonces estaba con el hecho que vaya a pruebe, yo como quitadilla, ¿verdad? Como con ese desligue ahí un poquitito del deporte. Y fui a una clase para quedarme hasta el día de hoy. Y el objetivo es cada competencia. Y la mentalidad tiene que ser ir a salir por el gane. Obviamente que el manejo de las emociones, cómo manejas un pierde, un gane, cómo lograr mantener una humildad de carácter. Hoy el CrossFit es parte de la cultura deportiva que se abre paso entre la variada oferta competitiva del fitness y ha logrado mantenerse a pesar de la mala fama que le han querido impregnar sus detractores. A pesar de todo, se han formado grupos de entrenamiento y boxes en todo el país, dando paso al desarrollo de atletas que han abierto el camino en competencias internacionales. Atletas que llevan nuestra bandera más allá de las fronteras. No se trata solo de levantar más peso o hacer más repeticiones. Se trata de ganar confianza, de sentirse parte de algo más grande. Al mismo tiempo que cuando estás ahí, la humildad se va. La humildad se va y tenés que ir a reventarlos a todos, es que es la verdad. Porque vos haces tu mejor desempeño, pero estando ahí usted hace lo imposible para ganarle a las demás personas. Entonces son dos perspectivas muy diferentes y hay que estar bien consciente en qué posición está uno. No que sean exclusivas. Una cosa tiene elementos de la otra, ¿verdad? De un atleta por diversión, por salud, que un atleta de alto rendimiento. Sin embargo, yo creo que igual el atleta de competencia, el atleta de alto rendimiento nunca debe perder la humanidad, ni nunca debe perder el sentido de que cualquier cosa que haga, incluyendo el deporte, va a ser para mejorarlo como persona, como atleta y como ser moral, ¿no? Entonces, para mí eso siempre tiene que estar de primero. Y así fue como, digamos, empecé y me enamoré del CrossFit. En la historia del CrossFit costarricense, pocos nombres han logrado trascender fronteras y convertirse en símbolos de representación nacional, como Esteban Chicho Quesada y Amalia Ortuño. Ambos atletas han sido piezas clave en el proceso de posicionar a Costa Rica dentro del mapa del CrossFit internacional, no solo por sus resultados deportivos, sino por lo que han significado a nivel cultural, inspiracional y de desarrollo del deporte en el país. Esteban Quesada ha sido durante años una figura referente del CrossFit tico. Su constancia en las etapas clasificatorias internacionales y su presencia en escenarios de alto nivel marcaron un antes y un después para los atletas nacionales. Chicho representó la idea de que, desde un país pequeño, con recursos limitados frente a las grandes potencias del CrossFit, era posible competir con disciplina, mentalidad y preparación profesional. Su participación internacional abrió camino, elevó el estándar competitivo local y ayudó a consolidar una generación de atletas que comenzó a tomarse el CrossFit como un proyecto de alto rendimiento. Quesada se proclamó su campeón de los CrossFit Games 2024. El costarricense hizo historia en los CrossFit Games de este año al proclamarse subcampeón de la categoría de 44 a 40 años. Por su parte, Amalia Ortuño ha sido una de las mayores representantes del CrossFit femenino costarricense a nivel internacional. Su desempeño fuera del país rompió barreras y amplió la visibilidad de las mujeres ticas en un deporte altamente exigente. Amalia no solo compitió, sino que demostró que la atleta costarricense podía sostenerse al ritmo de competencias internacionales, inspirando a muchas mujeres a iniciar y creer en un proceso competitivo serio. Su figura ha sido clave para el crecimiento y la profesionalización del CrossFit adaptado femenino en Costa Rica. Amalia es de las pocas atletas que han conseguido ser campeonas mundiales 6 veces consecutivos en su categoría. Bueno, cuando yo empecé hacía clases grupales y al principio era un poco, ¿verdad? Como que no sabíamos mucho cómo era, entonces yo hacía lo que podía, otras cosas no las hacía.
todo lo que era tren inferior no lo hacía, lo demás yo llegaba y me sentaba en una banca, agarraba unas mancuernas pequeñas, hacía ciertos ejercicios. Entonces al principio era un poco frustrante, por así decirlo, porque yo, como bien competitiva que soy, yo quería hacer la clase completa, quería además darle durísimo y terminar como todo mundo, y estaba empezando a conocer mi cuerpo de nuevo, por así decirlo. Entonces al principio era como raro, pero bueno, después cuando vi y me di cuenta que existía CrossFit adaptado y que existían diferentes adaptaciones, ¿verdad? Entonces ahí ya empecé a ver que sí podía hacerlo de otra forma, y aquí tal vez es importante recalcar la diferencia entre modificación y adaptación, ¿verdad? CrossFit modificado es cuando tal vez vos no estás preparado físicamente todavía a levantar un peso específico, pero CrossFit adaptado es cuando tenés una situación física, una discapacidad física, puede ser temporal o permanente, en donde tenés que cambiar el ejercicio completamente, lograr el mismo estímulo, pero bajo otro estándar, por así decirlo. Entonces, en el momento en que ya empecé a conocer un poco más del CrossFit adaptado, empecé a ver que lo podía hacer ya un poco más fuerte y todo, pues ahí empecé ya a tener un poco más de igualdad, por así decirlo, con mis otros compañeros de clase, porque era como más justo, ¿verdad? Anteriormente yo llevaba una desventaja, por así decirlo, porque no podía hacer muchas cosas o me quedaba atrás, pero ya una forma adaptada ya era un poco diferente y ya pues también se empezó a crear comunidad y todo esto tan lindo que existe, ¿verdad? Dentro del CrossFit y dentro de las clases que hay. La experiencia buenísima, igual empecé a conocer un montón de personas, porque antes de yo haber ido a competir fui de juez para ver el ambiente, y cuando vas de juez y empezás a conocer, le jueceaba a gente que ahora es buena, pero en su momento no, como un Noah Olsen, que tenía una relación cuando yo iba a competir, a entrenar a Pix 360, lo conocí ahí. En sus inicios era mejor yo en ciertas cosas, en remo, en wall, las cosas que una persona larga es mejor. Después Noah se convirtió en lo que es ahora. Noah Olsen comenzó su trayectoria deportiva desde muy joven, practicando disciplinas como lacrosse, natación, luchas y waterpolo, antes de descubrir el enfoque funcional del CrossFit durante la universidad. Su primer contacto serio con el CrossFit fue en 2010, gracias a una invitación de su entrenador en Peak 360 CrossFit. Allí encontró su verdadera pasión y evolucionó rápidamente para convertirse en atleta de alto nivel. En 2012 debutó en el CrossFit Open con un puesto 188 a nivel mundial. En los años siguientes mejoró de forma notable y en el 2016 ganó el Open Mundial y logró posicionarse consistentemente como uno de los mejores atletas de la región sudeste en Estados Unidos. Desde su primera aparición en los Games de 2014, ha mantenido una presencia constante hasta al menos 2022, sin colocarse peor que número 15. Su mejor resultado fue en el segundo lugar en 2019, con un desempeño que desafió al dominante Matt Fraser durante buena parte de la competencia. Noah fue campeón individual en el evento Wodapalooza en 2015, en 2016 y en 2017. Además, en 2022 ganó como parte de un equipo junto a Travis Meyer y Chandler Smith. Durante más de una década entrenó intensamente, hasta 6 horas diarias, 5 días por semana, enfocándose en levantamientos, gimnasia, carrera y condicionamiento general. También presta mucha atención a la recuperación, incluyendo baños de hielo, sauna, tiempo con familia y amigos como parte clave de su preparación, tanto física como mental. En aquel momento creo que la gente lo empezó a hacer porque era claramente una moda, pero creo que era una moda diferente a un spinning o a TRX, que también es una certificación, porque esos son como protocolos de entrenamiento, pero esto era más una metodología de cómo entrenar, y al final esto la gente lo tomaba como un estilo de vida para hacer ejercicio. Y creo que las cosas más fuertes es que el CrossFit, al ser clases grupales, genera una comunidad bastante grande, genera compromiso, genera amistades, como que esa sensación de clases que en otros gimnasios usualmente no hay, o en otro tipo de entrenamiento no existe, es lo que pues en aquel momento desarrolló el éxito. En Heredia solo habían como 2 boxes, que estaba Catarsis y estaba Tribu, que ese era el que yo les estaba diciendo. Entonces como que tal vez no había tanto afán o tanta gente como hay ahora, pero sí era como cuando empezó ahí el boom o el auge del levantamiento de CrossFit. Ya cuando comenzamos a montamos todo el box,
yo me acuerdo que le pedía muchos consejos a Javier, porque Javier ya había abierto su box que se llamaba Creyos. Y abrimos y él me dijo un día, viejo, enfóquese, yo no sé si se acuerda, pero me dice, enfóquese en formar un buen atleta. Dese el nombre, forme un buen atleta y de ahí se va para adelante. Eso me decía él, pero yo trabajaba, mi socio trabajaba, me decía, ¿y ahora cómo formo un buen atleta si no tengo ni entrenador para el box? ¿Qué hacemos? Oiga, no te alargo el cuento, tomo la decisión y renuncio una semana antes de abrir. De mi trabajo. O sea, a mí me trajo una empresa que me pagaba casa, me pagaba empleada, me daba carro, viajes 3 veces a Ecuador a ver a mi familia al año. Y dije, no quiero más, o sea, yo no quiero, yo me apasioné por esto y quiero darle a esto. Así fue como empezó esas ganas de competir afuera. Yo sé, era costoso, pero cada vez que tenía el chance, que no fueron muchos, porque antes es muy diferente ahora, no habían tantas competencias. Ahora tener la posibilidad, y es algo que yo siento que ahora no se hace mucho, competir es bueno porque te da chance de ver en qué estás fallando. La gente se toma, yo siento que el error más grande es el miedo a fallar, y yo pequé de eso también. Cuando a mi manera, muy humilde y modesto de lo que era el mejor en un tiempo en este país, si se siente alguna presión, obviamente la gente tiene expectativa suya, eso genera demasiado estrés. Usted siempre quiere ganar, definitivamente todo el mundo quiere ganar, pero cuando hay gente que espera mucho de usted, tiene mucho miedo a decepcionar y eso cuesta cargarlo. Me hizo tomar algunas decisiones que sí me arrepiento, que era competir más. Yo siento que estuve para competir muchísimo más, pero el miedo a fallar en ese momento es la inmadurez. Yo tenía 24 años. Ha cambiado muchísimo CrossFit. En aquel momento era bastante random, como dice la disciplina, que es completamente aleatorio lo que uno hace. Entonces no era, vamos a ver, no era como muy estudiado, no era muy estructurado la planificación, y pues bueno, eso es una de las cosas negativas que tiene y que yo sé que ha evolucionado, pero en aquel momento era como muchos AMRAPs, muchos Metcons, muchos EMOMs y nada más se quedaba ahí. Entonces el plan de fuerza ha ido cambiando mucho, la estructura en cómo se ha ido entrenando a través del tiempo ha cambiado bastante. Creo que no solo en Esnaga, sino en todo el país. Empezando porque yo nunca había competido en un deporte y creo que no hay tantos deportes o ninguno otro que sean tantos días de competencia seguidos, ¿verdad? 4 días de competencia fueron esa vez, 14 pruebas diferentes de absolutamente todo. Entonces fue súper retador a nivel físico. Y yo los hombros no los aguantaba porque la silla de ruedas es puro hombro. Los antebrazos súper cargados. También toda la parte emocional de sostenerse uno en un alto nivel y sostenerse arriba durante tantos días es difícil, ¿verdad? Con pruebas que te van bien, otras más o menos. Llegando a competir con atletas, en el caso, digamos, de esas competencias internacionales, atletas paralímpicos en otras disciplinas, pero medallistas. Yo me acuerdo que había una chica que era 6 veces ex medallista olímpica para Estados Unidos en natación. Y yo, ¿verdad? De hecho, eso fue súper vacilón porque la primera prueba que nos pusieron era natación y yo no conocía a esta chica. Y yo llegué y nos dijeron la prueba y yo dije, esto es lo mío. Yo he nadado desde chiquitita, yo hacía triatlón, aquí esto es lo mío. Y hicimos esa prueba y gané esa prueba. Y después me dicen, ¿usted sabía que ella es 6 veces ex medallista olímpica para Estados Unidos en natación? Y yo, ¿en serio? O sea, yo ahí digo, lo que es la cabeza, ¿verdad? El poder mental de que yo realmente no sabía quién era ella, sino que yo estaba muy confiada en que yo podía y lo logré. Toda la vida competí en el deporte como tal. Mi base fue fútbol y me dedicaba casi que por lo menos un 70-80% a eso. Viví 4 años de eso. Regresé a Costa Rica y estaba jugando en segunda división y trabajando de entrenador. Ahí fue donde Javier me llama y me invita a una clase regular, que sí, que fue bastante demandante. Yo la verdad que entrenaba bastante, entonces no puedo decir que salí vomitado como mucha gente dice, pero obviamente sí fue demandante y habían cosas que yo veía que había gente que hacía que yo no podía hacer. Y cuando yo empecé a competir varios años, no competí demasiado tiempo porque siempre me enfoqué mucho, bueno, me gustaba hacer otros deportes también, como correr, triatlón.
Entonces siempre la preparación de CrossFit en sí la enfoqué mucho a lo que fue la parte de fortalecimiento para... Siento que CrossFit vino para quedarse. Es decir, puede ser que a partir de CrossFit y de esas modalidades y de ese sentido de comunidad que generó el CrossFit, porque a diferencia de muchas otras disciplinas, el CrossFit genera que la gente venga en grupo y que tenga este sentido de competencia, que haya un objetivo en la clase, en el entrenamiento, esta es la tarea, todo lo hacemos juntos y cuando todos estamos en la clase haciéndolo, todos estamos con esta misma sensación de que compartimos este esfuerzo, de que compartimos esta lucha y eso nos hace camaradas. Y al final de cuentas ganó este, ganó el otro, pero todos celebramos nuestro esfuerzo. Entonces, y eso genera muchos lazos de amistad y de relaciones humanas genuinas. Entonces, muchas de estas disciplinas están con este mismo rol de querer generar comunidad, de querer generar competencia. Simple y sencillamente el entrenamiento de alta intensidad siempre ha existido, nada más son diferentes modalidades y cada quien puede hacer lo que quiera sin necesariamente excluir una cosa de la otra. Vamos bien, pero todavía falta. Hyrox ha venido a revolucionar. Por tanto, el CrossFit, en mi parecer, no va a morir.